Hola, mi nombre es Richard Manuel Conde Acevedo. Soy estudiante de la Universidad de Pamplona del programa de Ingeniería Ambiental. Lo curso en quinto semestre. Hoy les traigo el tema de propiedades de los fluidos. En este caso yo elegí el petróleo como un fluido. Y bueno, para entrar en contexto, primero voy a hablarles de qué es el petróleo. El petróleo es un aceite mineral de color muy oscuro o negro. Yo creo que muchos hemos visto el color del petróleo, que obviamente es muy oscuro, y es un líquido o un fluido muy viscoso, por así decirlo. Este es menos denso que el agua y de un color acre característico. Este se forma por una mezcla de hidrocarburos que son como derivados del petróleo, y estos acompañados de azufre, oxígeno y nitrógeno en cantidades variables. El petróleo se encuentra solo en rocas sedimentarias. Bueno, voy a hablarles de los usos y las aplicaciones que tiene el petróleo. Estos son bastante variados en toda la industria. Empezando por la industria de energéticos, se pueden encontrar combustibles específicos para el transporte. También se utiliza en la agricultura, se utiliza en la industria, en la generación de corriente eléctrica y para el uso doméstico. Es de bastante utilidad. Para productos especiales lo utilizamos como lubricantes, parafinas, asfaltos, grasas para vehículos, y productos de varias industrias, ¿sí? También tenemos las materias primas para la industria petroquímica básica, que estos son plásticos, acrílicos, guantes, pinturas, envases, detergentes, fibras textiles. Como lo podemos ver aquí en las imágenes, el petróleo tiene bastantes usos y se mueve bastante en la industria, por esto es un fluido bastante importante. ¿Qué tipo de fluido es el petróleo? Bueno, aquí entrando ya en materia, el fluido, que es el petróleo, es un fluido de tipo newtoniano. Hay dos tipos de fluido, que es el newtoniano y el no newtoniano. Pero en este caso el petróleo es un fluido newtoniano. Esto quiere decir que su viscosidad, la viscosidad del petróleo, permanece constante en el medio en el que esté, sin importar cuán rápido se vea forzado a fluir este químico o el petróleo por cierto envase o ducto. El único factor que puede alterar la viscosidad del petróleo o de un fluido newtoniano es la temperatura. Entre mayor temperatura tenga el petróleo, más rápido se va a mover, su viscosidad va a ser menor. ¿Por qué? Pues no sé si alguna vez vieron en la cocina, el aceite es bastante viscoso y no es tan rápido, no fluye tan rápido. Pero cuando se echa en una sartén y se calienta, el fluido se vuelve más rápido y su viscosidad disminuye. Vamos a entrar en una de las propiedades del fluido, de este fluido, que es la densidad del petróleo. Bueno, este petróleo es el más liviano que el agua. Su peso específico es influenciado por factores físicos y por la composición química del crudo. Este se encuentra entre 0.75 a 0,95 kilogramos litros, y este aumenta con el porcentaje de asfalto. O sea, entre más asfalto haya, este factor va a aumentar. Las densidades se dan generalmente en kilogramos litro, como ya lo sabemos. Tenemos un método con instrumento de medición, que es el densímetro, que es este que podemos ver acá. Hay muchos métodos para saber la densidad del petróleo, pero este es uno más rápido, se utiliza este instrumento para determinar la densidad de los líquidos sin necesidad de calcular antes su masa y su volumen, porque ya sabemos que pues la densidad es igual a la masa sobre el volumen, y así pues la hallamos, pero con este instrumento lo podemos hallar sin saberlo. Esto normalmente está hecho de vidrio, y consiste en un cilindro hueco y un bulbo pesado en su extremo para que pueda flotar en posición vertical. Como podemos ver, este es el bulbo y esto se encuentra hueco para que pueda fluir, y así de esta manera podemos encontrar su densidad. El procedimiento para medir las densidades con el densímetro. Bueno, aquí como podemos ver en esta imagen, este es el densímetro
y acá se encuentra el fluido. Bueno, se introduce verticalmente como lo encontramos en la imagen, y esto con cuidado en el líquido para que no se vaya a regar o se pueda dañar el instrumento. Este se deja en reposo hasta que flote libre y verticalmente, como podemos ver en la imagen, y a continuación se observa en esta parte del cilindro, se observa la densidad. Por generalmente los densímetros contienen una escala de papel. Dentro de ellos aquí podemos ver la escala de papel, que es esta, y ahí podemos ver directamente o leer directamente la densidad en gramos por centímetro cúbico. Ya después usted, dependiendo de las unidades, hace la conversión. Tenemos otra propiedad que es la viscosidad del petróleo. Bueno, la viscosidad del petróleo es eso que podemos ver, por ejemplo, característico del aceite o del agua. Si usted vierte en cierta superficie inclinada, el agua va a fluir más rápido, eso significa que tiene menos viscosidad. Y si vertimos un aceite como de cocina o como el petróleo, vemos que fluye menos rápido. Esto es pues característico de la viscosidad. Esto es una medida de la resistencia interna al flujo, es como la resistencia que se oprime al fluido. Es como la fricción en la velocidad de un auto, para que se vea más entendible. Es resultante de los efectos combinados de la cohesión y la adherencia. Se dan las unidades del sistema CGS. Para la viscosidad dinámica, la medida es el POIC, que este se suele usar más en un submúltiplo del tipo C, que es CP. Bueno, la viscosidad de los crudos en el yacimiento pueden tener 0,2 hasta 1000 centipoise. La viscosidad es una de las características más importantes de los fluidos. Al ser más importante de los fluidos, también es importante para los hidrocarburos, que ya sabemos que son los derivados del petróleo. En los aspectos operacionales de producción, transporte, refinación y petroquímica, es muy importante el efecto de la temperatura sobre la viscosidad, como ya les había hablado. A mayor temperatura, el fluido va a correr más rápido, por así decirlo, su viscosidad disminuye. Ya, por ahí tenemos el método para medir la viscosidad en el petróleo. Esto se utiliza se puede utilizar un instrumento, es el viscosímetro de Oswald, que es este que podemos ver acá. Hay muchos instrumentos para medirlos, pero el viscosímetro de Oswald es uno que se usa bastante en la industria. El procedimiento de este es con una pipeta, como podemos ver allá. Introduzca alcohol a la ampolla A, que es la que está acá, de la mitad de la misma, luego insufle aire de modo que el líquido llene el volumen B, que está acá, y llenamos por acá hasta que se llene el volumen B, esto quedando un poco más arriba del enrase A. Dejamos escurrir el líquido poniendo en marcha el cronómetro en el momento en el que la superficie del líquido pasa por A, esto para tener las diferencias de tiempo en las que pasa el líquido o fluye el líquido a través. Luego lo detenemos en el momento en el que pasa por B, o sea, introducimos el líquido por acá, dejamos que se llene y a lo que enrase corremos el cronómetro, y cuando fluya por B detenemos el cronómetro, esto para tener la diferencia de tiempos, como ya lo he hecho anteriormente. Luego hacemos el viscosímetro y lo secamos. Después de que el viscosímetro se haya secado, el instrumento, y alcance nuevamente la temperatura ambiente, repetimos el procedimiento con agua destilada, o sea, hacemos lo mismo que dijimos acá, pero con agua destilada, introduciéndola por acá y tomando las diferencias de tiempo. Luego determinamos la viscosidad relativa del líquido respecto de la dispersión de las mismas. Debe tenerse en cuenta la estimación del intervalo de incertidumbre. Bueno, primero, como ya lo había dicho, introducimos el líquido o el fluido a hallar su viscosidad, tomamos el tiempo cuando cruce por el enrase A y lo detenemos cuando cruce por B. Esta es la diferencia del tiempo de la viscosidad, y luego lo hacemos con agua destilada para obtener sus diferencias. Bueno, esto fue el tema del petróleo. Muchas gracias.